Ladies and gentlemen. Pues muy buenas, chicos. Aquí estamos otro día más en una entrevista en el cual hoy vamos a presentar un server nuevo que de comunidad no es nuevo, pero lo traigo nuevo al canal de comunidad de DayZ, en el cual se llama El Purgatorio, ¿vale? Así que hoy estamos con su administrador y nos va a hablar un poquito de él y lo vamos a poder escuchar. Así que vamos a empezar con la entrevista y nada, espero que os guste. Mm, para empezar, ¿podrías presentarte cómo te llamas y cuál es tu función y tu papel en este servidor? Pues mira, muy buenas noches, Anubis. Me llamo Masca Cogollo, me llaman Masca aquí en mi servidor. El server es un servidor de PvP donde hay varias facciones y pues eso, entre semana puedo hacer algún evento que otro y los fines de semana tengo un horario de raideos donde pueden atacarse todas las facciones. Vale. ¿Podrías contarnos un poco sobre la historia que hay detrás del Purgatorio y qué te inspiró en la creación de este servidor? Pues que he visto muchos servidores por ahí de PvP, donde hay mucha admin abuse y muchas tonterías y decidí montarme un servidor mío propio. Vale. ¿Qué aspectos únicos o características distintas ofrece el Purgatorio que lo diferencia de otros servidores? Pues que intento sobre todo que haya pautas en plan de que nadie se salte ninguna norma, que no haya toxicidad ni ningún hack por medio dentro del servidor, ¿sabes? Que siempre estén pues divirtiéndose entre todos, sobre todo en eventos, que es donde más conflictos suelen haber. Vale. ¿Cuál es el enfoque que tiene en cuanto a la interacción entre los jugadores y cómo se fomenta la colaboración y el compañerismo en el servidor? Pues yo les digo a las facciones cuando entran que disparen y que luego pregunten, porque aquí, ya te digo, servidor PvP, siempre y cuando en mi zona seguras, ahí nadie puede disparar. Vale. ¿Cuáles son algunos de los desafíos más grandes que te enfrentas como administrador al mantener y hacer crecer una comunidad de un juego como DayZ? Pues el tener que estar controlando constantemente a todos los usuarios que entran y no tener que estar baneando a nadie. Siempre intento que todos cumplan las normas y jueguen limpio. Vale. ¿Qué tipo de eventos organizan regularmente en el servidor y cómo contribuyen a la experiencia de juego hacia los jugadores? Pues siempre estoy organizando los eventos entre semana. Tengo eventos de boxeo, tengo eventos dentro de una jaula todos contra todos. Ahora mismo estamos en un circuito. Hoy hemos hecho dos carreras distintas, en plan de distintos premios, y intento ir cambiando los eventos constantemente. Ajá. O sea, hay variedad de eventos y vais una constantemente estáis Sí, activos en los eventos, de ¿no? PvP, por equipos, un poco de todo. Boxeo también tengo. Vale. ¿Cómo maneja la administración la moderación cómo maneja tú la administración, las reglas, ¿vale? Mm, Para garantizar un ambiente justo y divertido para todos los jugadores?
Pues siempre me pido pruebas cuando, por ejemplo, alguien se salta una norma o pasa cualquier cosa. Una que tengo en los bots, y en los bots, tanto con los bots igual que con Nitrado, ahí lo puedes ver todo. Y si se saltan cualquier norma o incumplen lo que, por ejemplo, que lleven hacks o cualquier historia, por su propio PIE, caen todos, ¿sabes? O sea, me da igual que sea amigo que enemigo, que alguien nuevo, que done o no, que se va a ir para fuera del servidor. O sea, me tiene totalmente igual, siempre y cuando antes les aviso. Depende de lo que hayan incumplido. Ujú. Vale. Y ya que estamos hablando de eso, ¿cómo gestionan los problemas de comportamiento y las disputas cuando los problemas son entre jugadores? Pues una que les aviso y cuando veo que no paran, los envío fuera. O sea, por ejemplo, mi zona segura que es en Krasno, tengo un Sí. perímetro que ahí solamente pueden entrar por una puerta y se cierra automáticamente. Es una puerta de búnker y les digo siempre que como no paren, quedan fuera eliminados y se quedan sin los premios, vamos, de ese evento que haya hecho. Sea uno el que empieza como el que termina, o sea, tanto uno como por el otro. No tengo miramiento en ese aspecto. Vale. El servidor está más enfocado en lo que es en PvP, ¿no? Y hay también un poquito de rol, ¿no? Porque lo que me habías comentado antes, ¿no? Explícame un poquito. Sí, en plan, el único gol que tienes aquí ahora mismo es cuando, por ejemplo, hago eventos que los obligo a que se pongan el audio del juego o cuando vienen al comercio a comprar, que tengo el tema de la economía también puesta y van generando dinero. Cuando ellos entran al juego ya están recibiendo 200.000 euros para que ellos tengan un dinero para poder ir comprando Arsenal para los fines de semana, que tengo los ideas con un horario. Vale. ¿Y cómo integras las opiniones y sugerencias de los jugadores en el desarrollo y la mejora del servidor? Tengo un apartado que ahí pueden ellos pues hacer sugerencias y yo lo voy valorando y estudiando para ponerlo o no ponerlo, depende del lag que dé al servidor. Porque ya sabes que los servidores, cuando tú los sobrecargas o pones Sí, algún archivo que está mal creado, se sobrecargan los servidores y estamos hablando siempre de lo mismo, del tema del lag, que es lo que más me importa. sí, eso es muy importante porque eso es lo que le hace tener una experiencia fluida a un jugador y Más que nada, más que nada por la gente latina, mexicana, gente pues de todo el mundo que puedan entrar y divertirse, correcto. es lo que importa. De hecho, mucha gente hispana son los que ven mucho mi canal también, ¿sabes? Hay mucha gente hispana, argentina, lo que Mm. tú has dicho, mexicana y hay que pensar en Sí, yo todos, tengo sí, sí. aquí mucha gente de Estados Unidos, argentinos, mexicanos, latinos. Y ya te digo, siempre que cumplan las normas, yo a todos les abro las puertas. Siempre que tal, adelante. Cuando ya incumple alguna norma que me ha pasado, y amigos míos que han sido tóxicos, los he tirado baneados y permanente, baneo permanente, por incumplir las normas y no una vez, dos veces. Vale. ¿Cuál es tu enfoque en cuanto a la economía y el comercio dentro del servidor? Pues voy vinculando a toda la gente para que tengan las cuentas y luego tengo a los comerciantes dentro del comercio para que vayan atendiendo a la gente. Tengo una mujer y dos amigos míos que siempre que pueden, pues están entrando y avisando por el Discord para atender a todos. Sí, vale. Y para las facciones, por ejemplo, ¿las bases son gratuitas o son de pago de dinero real? ¿O cómo lo gestionan aquí? No, siempre tengo bases para toda persona que entre, que sea un mínimo de 4 o 5 por facción. No les cobro nada a nadie, o sea, ya te digo, todo lo pongo gratis y las alarmas también. Es lo que está puesto hoy en día en todos los servidores. Sí, sí, eso dentro de que cabe, para esto no influye, eso dentro de que cabe, sí, no es... No merece la pena cobrarle a nadie, ya te digo, el que edita es Claro, por un hobby, ¿sabes? vale.
¿Hay mapas de calor en el servidor VSA que ofrezcan esas No, no ventajas a los demás tengo, jugadores que otros no puedan acceder porque se hagan micropagos? no tengo mapa de calor para nadie. Es algo que veo absurdo, porque ya te digo Muy bien. que a mí yo cuando me monté mi servidor es algo que no me gustaba y ya sencillamente la gente, hay gente que me lo pide y hay otra gente que no. Y yo por mucho que den al servidor a nadie, te digo a nadie, te lo pongo, es una puta mierda eso, para mi gusto, vamos. Y tampoco lo implementaría en un futuro, ¿no? Es que hay muchos servidores que los No, crean no, primero de una manera y luego te pone no hay mapa calor, no hay USA, no hay no sé qué, y cuando ven que empiezan a no, venirse gente mucha que son de full PvP, los que todos sabemos ya ya te que digo que son de PvP, entonces cambian las siempre, normas y te agregan el mapa de calor y te ponen, entonces pues hay muchos jugadores que se meten a ese server es y se algo que a van mí, engañados. Sí, es algo que a mí no me gusta y perdona por cortarte. nada, nada. No, no me gusta a mí añadir normas así en fin de semana por lo menos. Y aparte de añadir alguna norma, mm, Sí, merece la pena siempre sacarlo en votación claro. con la gente que tienes dentro del servidor, para que no se te cabree nadie ni tengas ningún rollo con nadie. Suele pasar en muchos servidores. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que te has enfrentado como administrador del purgatorio y cómo lo superaste? El mayor desafío es que no me esperaba llegar al punto donde estoy y ya te digo, estoy muy contento de lo que estoy logrando. Es tener la gente que tengo día tras día aquí en el server. Que no no es poquito lo que cuesta tanto editar como tener un servidor y mantener a todos contentos. Contentos en el plan de que les guste y se diviertan todos. Sí, eso es importante. Sí, sí. Si no, la gente se va a otro lado. Está claro. De, de moderadores, ¿qué estarías? ¿Tú solo? ¿Tú serías el administrador, el moderador, el que expulsaría, bueno, el que desterraría a la gente? Serías tú, ¿no? En este caso, solo eres tú Sí, el sí. único que... En moderación sí, y en editar y eso también. Luego aparte tengo los comerciantes, que son tres. Sí, vale, vale, Que ahora mismo solamente tengo aquí a esta mujer y me faltan dos hombres que no están. vale. Pero sí. ¿Cómo describiría la comunidad de jugadores que tienen este servidor en comparación con otros servidores a los que has jugado? Pues sana. La verdad que son muy sanos, gente ahí muy agradable, con la que merece la pena estar jugando y perder el tiempo. ¿Qué consejos o recomendaciones tendrías para los nuevos jugadores que están interesados en unirse a tu servidor o simplemente quieren comenzar su aventura en DayZ? Los que entren y disfruten, ya todo les abro las puertas y no van a perder el tiempo. Yo ya te digo, yo siempre que pongo algo nuevo o alguna norma así que no creo que ponga ninguna más, porque todo lo que hay es lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a nadie más. Vamos, como en casi todos los servidores. Y dicho eso, pues que pasen y que disfruten, ya te digo, el servidor es PvP. ¿Y qué proceso de selección sigues para que puedan entrar los jugadores a tu servidor? ¿Tienes un proceso así especial, el mismo, el de Discord? Por el Discord tengo una whitelist y aparte de la whitelist les pido una pequeña entrevista, que es más Ajá, que nada para ver el tiempo que llevan jugando y aparte selecciono, porque hay mucha gente que oculta su identidad, que hace una falsa ID y pues cuesta pillarlo, ya te digo, y todo por lo mismo, de hablar de los hacks. sí, Y siempre te toca ir tirando de las listas negras que hay por ahí de admin unidos sí. para ir controlando a la gente tóxica y ir controlando a la gente que lleva los hacks por ese aspecto. Para mantener la comunidad como a ti te gusta, podemos Vale. decir. Hay una lista, ¿no? Por ahí donde tenéis Sí, más o sí. menos ya cierta.
Ni por ahí, ¿no? Y no, Ficha. y no pequeña. Me imagino porque esto es un mundo muy grande y la verdad que es increíble. Pues Sobre bueno, pues todo con los sí, ingleses. sí, ¿no? Inglesa sobre todo. Mm, Sí, hacen muchos leaks, sí, demasiado. Ellos son es que se lo saben todo. Los ingleses son los que más saben de todo esto, pues se lo saben todo. Están buscando todas esas cosas siempre. Pues bueno, pues para terminar la última preguntita, ¿cuál es tu momento Mm. favorito o recuerdo más querido desde que comenzaste a administrar el purgatorio? Pues el inicio, que lo empecé con mucha gente que apreciaba y pues por causas que te van pasando en la vida, o bien han incumplido alguna norma y te ha tocado banearlos y ahora vas con otra gente, en plan, estás con gente de una calaña y te juntas con gente muy agradable, la verdad. Totalmente distinto, pero muy contento de lo que he logrado. ¿Hay alguna cosita que quieras añadir, que quieras decir, que quieras expresar? No, si quieres comentarte aquí esta mujer alguna cosita, no tengo ningún problema. Si ella quiere comentar algo, quiere comentar alguna cosita, cualquier cosa. Comerciante, ¿estás por ahí? Estoy por aquí escuchando. Nada, yo invito a la gente que se una aquí al servidor, que se pasa muy bien, la verdad. Yo llevo aquí casi desde el principio y aquí sigo ayudando a Masca en lo que haga falta. Aquí su pareja también me ayuda, Sí, que es el que me lleva el tema de lo del circuito, me monta los coches cuando puede y entre él, ella y él, pues y los dos comerciantes que tengo, me sí. llevan lo que es el tema del comercio y lo que es el tema del circuito. Y yo voy manejando todo lo demás. Pues muy buenas, ¿cómo te llamas? ¿Me podrías decir tu Aguera, nombre? Sí. Aguera, Ah, Juan ¿cómo? Aguera, bueno, Aguera, ¿no? Aguera. Sí. ¿Y cuál es tu papel aquí en el server del Purgatorio? Bueno, pues yo tengo una base, pero también lo que tengo, bueno, pues un papel en el mercado ya cedido por Masca, bueno, pues como para ayudar un poquito en el mercado y bueno, pues dar mi granito de arena para mejorar el servidor. Vale. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo y tengo también mi pasión y aparte también ayudo en el mercado, en el circuito y bueno, Vale. Por ejemplo, a ti mismo, Espe, ¿qué te trajo inicialmente a la comunidad del Purgatorio? pues venimos de unos servidores que no nos gustaban y entramos aquí por probar. Nos vinimos toda mi facción y aquí seguimos desde que entramos todos nosotros. ¿Qué sois? ¿Los dos Con sois el, de la misma facción? ¿Los dos? No, no, somos de diferentes. distintas, somos Vale. diferentes. ¿Y qué te trajo a ti inicialmente a la comunidad? Nada, yo estuve en otro servidor, no voy a dar nombres obviamente, Sí. nada, pero sí es verdad que la comunidad a veces nada, hay administradores que bueno, pues no saben lo que es llevar un servidor. Y bueno, pues nada, me metí con una facción de 12 personas, que al final, bueno, quedamos pocos. Y nada, me encontré a Masca, gran persona, gran amigo. Y nada, pues tiré en el servidor para adelante y nada, pues hasta ahora llevo aquí 2 meses, pues nada, lo que me trajo básicamente es eso, un servidor con una buena comunicación y un buen rollo que, bueno, pues te hace quedarte y querer el servidor. Vale. Tú mismo, Espe, ¿cómo describirías el ambiente dentro de la comunidad y qué le hace que sea un lugar especial para los jugadores? El ambiente es súper bueno, buen rollo entre todos los jugadores, aunque seamos de distintas facciones, no tiene nada que ver, nos llevamos súper bien todos. Ya has podido ver antes en el evento que habíamos aquí, habíamos 4 facciones, diferentes facciones y buen rollo, aunque no, Vale. aunque este sea de PvP, siempre hay Sí, buen rollo entre todos. que eso es muy Y eso es importante. lo mejor que tiene. Vale, pues son las cosas más importantes, que todos lleváis bien y haya muy buena experiencia hacia los jugadores, la verdad.
Por ejemplo, tú, Guera, Aguera, ¿cuál es tu experiencia más memorable y mm, algún, cuál es tu experiencia más memorable, algún momento que realmente haya destacado para ti aquí en el Purgatorio? Pues mira, mi momento más destacable, yo cuando empecé en servidor, y estuve ya jugando hay unos meses, nada, pues cuando ya me conocía bien a Masca, tal, y bueno, empezó en Esper en el mercado, yo sí es verdad que el mercado era un puesto muy codiciado que tuve, ya que el mercado, bueno, pues a mí me encantaba ayudar a la gente y tal. Y yo creo que el momento más memorable fue cuando Masca me escribió por WhatsApp y me dijo que quería que le ayudase. Yo creo que ese fue un momento muy bonito. Y bueno, a mí sinceramente me marcó en el servidor. Ya que conocí a muy buena gente, a Espe, que también la quiero un montón en el mercado, me ayuda un montón y yo a ella. Y nada, eso fue yo creo que lo que más me marcó. Vale. Ahora, te quería hacer a ti una pregunta. ¿Qué crees que hace que los eventos organizados por la comunidad, como la carrera de Fórmula 1, sea tan divertida entre los jugadores de DayZ? Primeramente porque es algo, novedad, una carrera. Siempre hay eventos diferentes por día y sobre todo por cuando venimos todos es el buen rollo. Que no hay mal ambiente, nada, los eventos buen rollo y eso es también lo que lo hace y que nunca se ha visto tanto los eventos así en otros servidores, por lo menos yo no los he visto. Sí, no, yo la verdad que así tan perfeccionado, la verdad que es el primero que he visto. Y el Eh, trabajo que lleva detrás también de preparar los eventos, es mucho, es también grande. Sí. Pues este te voy a hacer a ti, Aguera. Sabemos que la supervivencia es un aspecto importante en DayZ. ¿Cómo se traduce esto en la experiencia dentro del juego? ¿De este servidor? Sí, O de, de este, de pues este, mira, de este este. servidor, de este en concreto, la supervivencia es muy buena. Yo la verdad que, mira, siempre, bueno, juego servidores que, bueno, aparece sin nada, tal, y bueno, siempre está bien, bueno, pues buscarte la vida. Y nada, este servidor, pues mira, para la gente que a lo mejor es un poco más inexperta, o bueno, para la gente que le gusta jugar más así, yo creo que sí, empiezas con un loot un poquillo decente, una pistolilla y un cargador o dos, y nada, se empieza muy bien, la verdad. Tienes para tirar un poco y lo que hace la supervivencia, bueno, que el loot con el que empieces tienes cosa muy reducida, pero que te ayuda a intentar avanzar un pelín más rápido. Muy poco, pero bueno, tienes un tirón ahí que, bueno, te puede ayudar a crecer un poquito más. La verdad que se agradece. Vale. Y tú, Espe, ¿qué consejos le daría a alguien que esté pensando unirse a esta comunidad tan fantástica? que no se deje guiar por nada, que entre, que pruebe, que si entra aquí seguro que le va a gustar, que aquí estamos para todo el que venga, que no se va a arrepentir, vamos, que el que entre no se arrepiente de entrar aquí. Mira, yo entré por probar, y aquí sigo, llevo 2 meses también aquí. Vale. Eh, Aguera, ¿cuál es tu opinión Dime. sobre la importancia del trabajo en equipo dentro de la comunidad? Pues mira, en este servidor y en todos, para mí, la verdad que un trabajo en equipo hace una facción muy buena, la verdad. Un trabajo con un equipo que te quiera, te valore, te respete y siempre hay una buena confianza. Siempre que tengas un trabajo bien en equipo y todos ayuden entre sí, te puedes hacer muy grande en el servidor y en cualquiera y hace el juego muchísimo más divertido. Y más en este servidor que la verdad la comunidad y todo es muy, muy buena, la verdad. Y tienes gente, vamos, si quieres reclutar tienes mucha gente y si quieres una facción te reclutan también y te aportan mucha confianza. Y el equipo es lo más importante. Vale. Te voy a hacer una preguntita a ti ahora. ¿Cómo influyen en ti los eventos de la comunidad en tu experiencia general en el juego?
de aquí de DayZ. A mí me influye porque, sobre todo a mí, el tema este de un poquito de roleplay, de socializar con el resto de la gente, me encanta y también soy novata, digamos, en el juego, tampoco yo, pero es que hacer los eventos y encima ayudar a Masca, que me haga, el ayudarle a hacerlo, saber Masca que me tiene para cuando lo haga falta. Vale. Y a ti también, ¿qué aspecto de la carrera de DayZ te resulta más desafiante y, y qué es lo que más disfrutas en participar en este tipo de eventos? Yo, si te soy sincero, lo más interesante son los saltos. Los dos saltos que, bueno, ahora son tres. Cuando empezó el circuito eran dos, pero es muy, el circuito es muy intrigante ya que tú al saltar no sabes si el coche se te puede ir y te puedes estrellar, porque ya está bien un poquito por suerte, o acabas la carrera muy bien. Y para mí lo del circuito es eso, los saltos es lo mejor que hay. Vale. ¿Y tú, qué es lo que más disfrutas en participar en eventos como la carrera de Fórmula 1, como un evento de PvP? ¿Qué es lo que más disfrutas tú en participar en esos Mira, eventos? yo el intentar ayudar a Masca, porque así yo la ayudo, puede participar en el evento, como por ejemplo, oiga, corrido con el coche, y el estar con la gente, con el buen rollo que hay aquí, y que le digo a Masca cada 2 por 3 en un evento, más que nada para que reunirnos todos. Aunque nos reunimos aún así, aunque no haya evento, nos reunimos y hablamos y demás, pero en el evento nos lo pasamos bien, encima damos los premios y la gente se motiva a jugar aquí. Vale. Y ahora, Aguera, te voy a hacer a ti también otra preguntita. Ah, bueno, esta os la haré a las dos. ¿Hay algún momento en particular durante los eventos que recuerdes con especial cariño? Uf, que recuerde con cariño. Sí, que te haya más llegado a ti. Yo creo que fue mi primer evento ganado, que me acuerdo que fue una pelea a cuchillo y ahí conocí a, bueno, a lo que es Masca, lo conocí, a Espe, que ese día me parece que también peleó conmigo. Y Y que gané joder, también, que fue ese nada, momento, nada, fue por los dos encima el mismo nada, evento. nada, nada. Pero para mí sí, es el primer evento que gané para mí es el más especial, la verdad. Y no gané mucho, a ver, a lo mejor fue una tontería lo que gané, pero para mí es lo que más me marcó. De ahí empecé ya a ganar muchísimos más eventos, pero ese es lo que más me marca. Y ahora tú, Espe, ¿cuál es el tuyo? Igual que fue en el mismo, que es casualidad, que fue el mismo evento, ganó el primero y yo quedé tercera. Y fue, Sí. creo que son de los pocos eventos que he ganado y fue el primero. Porque formé uno cuando gané, porque todo el mundo me daba por vuelta, vamos. Pero me lo pasé súper bien, una máquina por eso. Yo voy a los eventos a pasarlo bien con el resto. Vale. Y esta también por la área las dos. ¿Y cómo crees que la comunidad, el server Purgatorio, ha contribuido a enriquecer tu experiencia de juego en DayZ? ¿Cómo crees que la comunidad ha contribuido a enriquecer tu experiencia? ¿Si ha sido buena? ¿Si ha sido mala? Bueno, pues empiezo yo. A mí la Sí, comunidad, sí, la ahora tú. verdad, yo al ser novata, la verdad que en todo el mundo me ha ayudado de primera cuando iba con el mando me ayuda súper todo el mundo, Epa. ahora con el teclado lo que no se ve, me han estado pendiente a mí, esto así, la verdad que la comunidad ayuda mucho. Y ahora tú, Aguera, ¿cómo Sí, ¿me crees puedo que, repetir la pregunta? sí, cómo Eh, crees que la comunidad ha contribuido a enriquecer tu experiencia de juego en DayZ? pues mira, lo que más, yo entré hace unos meses y lo que más me moló fue porque yo nunca tuve un buen rollo como el que hay en este servidor y lo que más enriquece es poder tener o sea, yo poder ir a raidar a alguien
y que esa persona no se enfade conmigo. O sea, hay un pique sano. O sea, tú puedes ir a raid a alguien, no lo consigues y aún así no hay mal rollo entre todos, os sigues llevando bien. Y el buen rollo es lo que caracteriza a este servidor. Vale. Y ahora esta te la voy a hacer a ti. Dime. Vasca. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que se enfrenta la comunidad de DayZ en la actualidad? ¿Cuál crees que es el mayor desafío al que te enfrentas ahora mismo? Pues el que crezca el servidor y que tenga que aumentar los slots porque no me quepa la gente. Por lo demás, mm, intento cada día prosperar. Vale. Esta va para los dos también. A ver, empezamos por ti mismo, Espe. ¿Qué te motiva a seguir participando y contribuyendo a la comunidad del purgatorio? Pues con haber conocido a la gente de aquí, yo antes jugaba en varios servidores y desde entonces no juego solamente aquí por la gente, por haber conocido a Masca y estoy aquí. Y sobre todo porque ahora ayudo en el mercado, cosa que a mí me encanta. Ayudo en el circuito a preparar los coches cuando hay carrera y los eventos que haga falta. La verdad que yo estoy muy contenta de estar aquí en este servidor. Vale. Y ahora tú, Aguera, ¿qué te motiva a seguir participando y contribuyendo a la comunidad del purgatorio? ¿Qué es lo que te motiva? Pues a mí lo mismo que a la Espe, la verdad. Todo lo que ha dicho la Espe, la verdad es que es la pura realidad. Conocer a la buena gente y tal, y ayudar entre unos y otros es lo que te hace prosperar en el servidor. Y pues, la verdad, yo más de acuerdo con Espe no podría estar, la verdad. ¿Hay algún evento o actividad en particular que os gustaría ver en un futuro? Uf, sí, a mí en concreto hay uno que sí. Que ese, cuando empezó el servidor, no, empezó, no sé qué, no, cuando yo empecé en el servidor había uno que era de, cogías un camión, bueno, camión o un vehículo y lo llenabas así de cosillas y lo estrellabas o lo dejabas ahí quieto en un sitio y te tenías que pegar por él, en un sitio. Por ejemplo, dejarlo en Airfield con lleno de cosas y la gente se pegaba por él. Ese es un evento que la verdad atraería más jugadores. Y está muy bien ese evento, ¿eh? Yo lo juego solo una vez y me encantó. Vale. ¿Y tú, Espe? Sí, yo, a ver, los eventos que a mí me gustan son peleas contra todo a cuchillo y boxeo uno contra uno contra todo. Y el del camión también está muy bien. Yo no lo jugué porque ese día no pude, pero la verdad que está muy bien. Van todo el mundo allí de buen rollo y el que consigue el camión pues va todo. Vale. Y ahora esto también va a los dos. Primero tú mismo, Aguera. ¿Cómo calificaría la comunidad que hay en este servidor en comparación con otras comunidades que pueda haber en otros? ¿Cómo Yo calificaría? por los servidores que he probado, yo ahora mismo lo calificaría como, bueno, si tratase del 1 al 10, aunque la gente piense que es por estar en el mercado y tal, yo lo calificaría como un 10. Pero ya más entrando a fondo, ya es que ya esto ya no es como un servidor para mí. O sea, para mí todos los que hay aquí ya y todos los que conozco como Espe, como Masca, ya son como una familia. Y eso es lo que me hace marcarlo como un 10. La gente y cómo te tratan. Entonces yo le doy un 10 al servidor, la verdad. No tengo en ningún momento pensado irme y todo lo que necesite Masca de cualquier manera, aquí estoy y aquí me puede llamar. Vale. ¿Y tú, Espe? ¿Cómo sí. Igual, igual lo califico como un 10 por la gente. Yo entré aquí jugando con mi novio
Y la verdad que todo el mundo como si fuera de la familia. Es que un día que no juego, el día que no puedo, es como si faltara gente de mí, el hablar con ellos. Sí. Falta ese día. Te falta como si te faltara algo, vamos. Pues si queréis añadir alguna cosita, queréis decir alguna cosita más a alguno, algo, estáis a tiempo. Nada, yo creo que yo por mi parte, nada, para acabar nada, que joder, si esto lo ve la gente y lo ve, joder, lo ve gente, pues mira, que se animen a probar, que no pierdan nada, me tienen a mí ya espero en el servidor para darles lo que necesiten. Y que bueno, aquí tiene un administrador que siempre va a estar para todo, siempre te va a intentar tratar lo mejor que puede y bueno, pues que aquí estamos para todo y para lo que necesiten. Y que les damos a todos kit de iniciación, la Y equipación Castillo, completa. Castillo, para las facciones y los y un pactos. trato familiar, Y un trato familiar, que es lo más importante. Pues exacto. bueno, pues muchas gracias a los tres por concederme esta entrevista y ya os digo, espero que esto llegue pues, contra más personas mejor y os conozcan un poquito más personalmente como he conocido yo, como he conocido lo del evento y ya te digo, chapó. Ojalá llegue a muchas más personas y viendo esto seguro que van a entrar mucha gente, va a venir mucha gente y esperemos que la que venga sea buena, no sea tóxica. Así que muchas gracias a los Muchísimas tres de gracias, verdad Adonis. y os deseo lo Muchas Gracias. mejor. gracias a ti. Pues bueno, chicos, ya hemos terminado, ya podéis poneros formales como queráis. Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo lo habéis visto?